Ya hiciste la revalida de médico, ¿por qué no ejerces? Siempre dando sin razones, dando vueltas sin dar respuesta clara. ¿Te gusta más cuidando gente que dedicarte a la medicina? Todo muy raro, más honestidad no te haría daño. En fin, no aclares que ocurre. Traducción, no tienes título habilitado de médico al día de hoy. Pues nada, esto es lo que creen algunas personas, de que yo les mentí a ustedes, de que yo no soy médico, de que yo dije que era médico no sé para ganar qué. Pero bueno, sobre este tema voy a estar hablando hoy, así que no se vayan porque esto recién comienza. Estos comentarios los he visto muchísimas veces ya en mi canal, desde que yo comenté que era médico, pero sobre todo desde que comenté mi decisión personal de no estar buscando trabajo de médico en estos momentos. Esto ha desencadenado que muchas personas me comenten esto, que seguramente yo estoy dando una excusa, que yo realmente lo que no soy médico, lo que no puedo trabajar de médico por algún motivo, no sé, alguna historia fantasiosa que alguien se inventa. Hoy vamos a hablar sobre eso, pero les quiero hacer más tipo story time, así les cuento un poco cómo fue mi vida desde que yo comencé en la medicina hasta este punto en el que estoy, que decidí no ejercerla, incluso después de haber revalidado en Uruguay y estar habilitado para ejercer la medicina. Obviamente hay muchísimas cosas detrás de toda esta decisión personal que ustedes no saben, que uno no lo comparte todo, que ustedes no lo ven todo, que ustedes no han vivido todo ese proceso conmigo. Y bueno, les quiero compartir un poco de todo esto. Primero los quiero poner un poco en contexto. Yo soy cubano, de una provincia de Cuba que se llama Camagüey, específicamente un municipio que se llama Florida. Como conté en otros videos, mi infancia fue en el campo, luego a los 12 años me mudé para municipio, para Florida, ciudad como tal. Allí comencé mis 3 años de secundaria, o sea, séptimo, octavo y noveno grado. Terminado el noveno grado, mi escalafón me dio, mi índice académico me daba, estaba más que suficiente para empezar a estudiar en el instituto preuniversitario, en el IPU. En el IPU en Cuba se estudian los grados 10º, 11 y 12 y terminas con título de bachiller. Yo comencé el preuniversitario con 15 años y lo terminé con 17. En 12 grados se hace igual un escalafón, pero tienes que hacer pruebas de ingreso para entrar a la universidad, para empezar una carrera universitaria. Las pruebas de ingreso se hacen español, literatura, historia y matemáticas. Matemáticas siempre fue lo más duro para mí. Una vez terminadas las pruebas de ingreso, se hace como un promedio entre tu índice académico de los 3 años más el resultado de las pruebas de ingresos. En mis 3 años del preuniversitario, yo ni en 10º grado ni en 11º grado sabía lo que yo iba a pedir. Que hay personas que siempre han tenido un sueño y desde pequeño dicen, ay, yo quiero ser médico, yo quiero ser cantante, yo quiero ser piloto. Yo no tenía eso, la verdad. Pero en 12 grados ya era como que más presión. Yo decía, ya es momento, yo tengo que saber qué voy a hacer. Finalmente ahí pensando, analizando, me embullé y dije, bueno, medicina. ¿Sabes? Estudiar medicina en aquel entonces era como que algo grande, ser médico. Iba a ser como que el primer médico de mi familia. Estudiar medicina antes era como, ¿sabes? Te ponía quizás en un estatus superior, no sé, y ¿sabes? Me empezó a llamar la atención, pero no era realmente como que ay, me apasiona la medicina. Y también creo que entre la falta de opciones, medicina era como que la que mejor se ajustaba para mí en ese momento. Y por eso fue que la pedí en primera opción. Y bueno, me la dieron, me la otorgaron porque me da promedio, como les decía, para eso. En Cuba, el servicio militar es obligatorio. Es obligatorio para todos los varones. Entonces ya cuando yo terminaba el preuniversitario, yo tenía que empezar en el servicio militar. Pero ¿qué pasa? Que en mi año comenzó una ley diferente. Y era que los varones que empezaran en la carrera de medicina no tenían que pasar el servicio militar. Por eso yo comencé la carrera de medicina con 18 añitos y la terminé con 24. O sea, esta ley igual no duró mucho, creo que duró como 2 o 3 años nada más. Ya después la revocaron nuevamente y bueno, actualmente los varones, aunque hagan la carrera de medicina, tienen que pasar el servicio militar obligatorio. No es opcional, en Cuba es obligatorio. Comencé en medicina en el año 2014, si mal no recuerdo. Empecé en Camagüey. Los 2 primeros años lo hice en Ciencias Médicas de Camagüey, o sea, en la universidad como tal. Y nada, yo estuve albergado ahí, como se dice en Cuba, becado. Fueron años buenos para mí porque me enseñaron mucho, hice muy buenos amigos. También hice, no sé, cosas de jóvenes, cosas atrevidas que nunca antes yo había hecho en mi vida. Me desenvolví mucho. En cuanto a la escuela, como tal, los estudios, súper bien. A mí me encantaba lo que daba en los primeros años. Sí hubo alguna que otra asignatura como bioquímica, que es como que en Cuba le decimos que es la arrancacabeza, porque bioquímica es una de las asignaturas más duras en los primeros años y más complicada de entender.
Aquí yo tengo mi plan de estudio, mi plan de notas y todo, que se lo voy a enseñar. Yo nunca desaprobé nada. Mis notas siempre estuvieron entre 4 y 5. Yo no sé lo que es ir en Cuba, como se dice, a un extraordinario o un mundial o algo de eso, que es como que te dan la opción de que cuando tú desapruebas una prueba, ir para como una segunda oportunidad, después una tercera, si no tienes que repetir el año. Bueno, yo nunca tuve que ir a nada de eso porque siempre aprobé. Creo que nunca en ese momento me cuestioné si era la carrera que me gustaba o no. ¿Qué pasa? En tercer año la cosa cambió. Ya estás todo el tiempo en hospital, estás todo el tiempo con pacientes y bueno, también tienes que estudiar, tienes las clases, las conferencias, etcétera, porque es mucha medicina interna. Entonces, sí, al principio me gustaba la verdad, esa medicina interna, la rotación de medicina interna me gustó. ¿Qué pasa? Que la hice en Florida. Allí hicieron distribución de nuevo por municipios y cosas así, y a mí me tocó en Florida. Si ya un hospital bueno en Cuba, bueno, le faltan cosas, muchísimas cosas. Imagínense un hospital pequeño de un municipio, cómo estarían las condiciones. No quiero ni imaginarme ahora, que cada día está peor. Tercer y cuarto año lo hice en Florida, en mi municipio. Todas las rotaciones que se hacen allí. Ya sí me lo empecé a cuestionar un poco, pero nada, seguí, como al final se me daba bien, porque eso es otra cosa, que yo decía, joder, pero es que no desapruebo ni nada. Porque yo siempre decía, si yo desapruebo es porque esto no es para mí, pero no desaprobaba nada. Porque al final sí estudiaba, porque esto es otra cosa. Yo no es que era un descuidado de los estudios, nada, yo sí estudiaba. Y eso como que me decía, bueno, si es lo tuyo, porque al final tú apruebas, tú sales bien, tú te sabes las cosas, tú entiendes. Pero interiormente no me lo sentía así, no sentía que me apasionaba. Y a medida que fueron avanzando los años, ese desembullo aumentó. Quinto año, me pasé para Camagüey. Ya en quinto año sí hice algo por mí. Busqué la manera, resolví con amistades que me resolvieron para cambiarme para Camagüey y hacer mis rotaciones en Camagüey. Allí estuve viviendo en Camagüey en ese momento alquilado, porque en ese momento estaba en pareja en Camagüey y, o sea, estábamos estudiantes, estudiaba medicina también mi pareja. Y bueno, nos alquilamos juntos. En fin, esa etapa fue una etapa también, ya aquí como algo más personal, quinto año de medicina fue una cantidad de cambios en mi vida muy grandes, cosas malas al principio sobre todo, personales, no relacionadas con los estudios, pero que sí también me repercutía en mis estudios. Y bueno, eso quizás se lo cuente algún día en otro video. En quinto año se hacen muchísimas rotaciones. Una de esas rotaciones que me encantó y que siento que me gusta hasta el día de hoy es oftalmología. Yo soy una persona que no le gusta lo quirúrgico. A mí no me gusta la sangre, no me gustan las cirugías, no me gustan los salones. Que ojo, durante mis rotaciones, entré como ayudante a varias operaciones y todo eso. No me daba nada, pero no lo disfrutaba igual. No me sentí siempre un poco tenso. Igual la parte quirúrgica, la oftalmología, no es ni la gran cosa, pero yo sentía que eso a mí me frenaba de seguir por ese camino. Y bueno, me olvidé un poco de oftalmología. Cuando tuve la rotación por psiquiatría, psiquiatría es una especialidad un poco subvalorada, yo diría. Y siempre existe esa mentalidad de que, ay, los psiquiatras se vuelven todos locos. Pero ¿qué pasa? Cuando yo roté por psiquiatría, mi mentalidad cambió. Y sobre todo cuando roté por la parte de psiquiatría infanto-juvenil, que esa fue, bueno, por la que finalmente yo me decidí, que ahí voy a llegar también. Yo sentí una conexión tan grande con esa especialidad porque los psiquiatras tienen una mentalidad totalmente diferente, yo creo que al pensamiento común en Cuba. Esto nunca lo he dicho, ni siquiera se lo dije a él, a ese profesor. Me acuerdo que un profesor nos dio una conferencia. Ya está, yo me acuerdo que yo llegué ese día a la casa y yo se lo dije a mi pareja, le dije, sabes que yo estoy valorando muchísimo optar por psiquiatría infanto-juvenil, y todo tuvo que ver mucho con la manera de hablar de este profesor, la conferencia que nos dio, las cosas que hablábamos. Y bueno, nada, finalmente después me decidí por psiquiatría infanto-juvenil. Y como dato extra, resulta que este profesor terminó siendo mi tutor de la especialidad. En mi año esa especialidad vinieron solamente 3 plazas. La pedimos varias personas, no me recuerdo cuánto éramos los que estábamos optando por la especialidad. Creo que como 20 personas lo habíamos pedido. Y bueno, yo fui uno de los 3 que tuvo la especialidad, que se lo otorgaron. Y me salté un poco, pero tengo que rebobinar. Nada, terminé sexto año en pandemia. Me recibí en julio del 2020. ¿Qué pasó después? Comencé a trabajar en el Hospital Pediátrico de Camagüey, que es donde está el servicio de psiquiatría infanto-juvenil. Yo en ese entonces estaba viviendo en Camagüey igual, o sea, estaba alquilado en Camagüey.
y yo iba a Florida solamente los fines de semana. Tenía mi equipo de guardia, mi equipo de los miércoles, que le decíamos así por día, que wow, tremendo equipazo. Siempre la psicología me gustó y nunca opté por esa carrera, pero la psicología sí me gustó y esta es una especialidad que trabaja muy en conjunto, muy unido a la psicología. Empecé mi primer año, todo bien, pero sí es verdad que sí mi desmotivación por estudiar medicina, por estudiar la carrera, iba a seguir aumentando, me seguía desembullando. Igual ahí empezó ya un momento en el que yo no me veía como psiquiatra tampoco. O sea, terminé el primer año bien, pero ya cuando estaba en el segundo, era como que voy a hacer esto el resto de mi vida. También ya me empecé a desmotivar un poco. Me gustaba la especialidad, el equipo espectacular, trabajar con los niños, adolescentes. Era una especialidad bastante cómoda, la verdad. Nosotros comenzábamos temprano, 8 de la mañana, y yo no siempre tenía que irme a las 4 de la tarde. A veces me iba más temprano porque no era una carga laboral tan pesada. Psiquiatría infantil no tenía guardia física, tenía guardia localizable, aunque sí tenía que hacer guardia física de otros sectores como un médico general. Las salas de COVID tuve que hacer, entré a zona roja como 5 veces creo que fueron. Guardias en las salas de dengue, que eso es otra enfermedad que en Cuba nunca se va, siempre hay dengue. Porque en Cuba los médicos son así, los médicos son multiusos. Tú eres una especialidad y haces guardia de otra, en fin. Tampoco me veía como psiquiatra ya. Llegó un momento en que yo decía, ojalá que pase algo milagroso, y yo siempre sentía como que irme de Cuba era lo que me iba a dar la oportunidad a mí de expandirme, de tener otras opciones, de poder desenvolverme en otras cosas que también siempre me habían gustado, pero que en Cuba, por la falta de opciones, de recursos y de todo, nunca ni me atreví a incursionar en otra cosa, ni nada, porque no se podía. Entonces en ese tiempo comenzó el boom migratorio en Cuba. Tuve que dejar la especialidad porque si yo me recibía, si yo hacía el examen final del segundo año de la especialidad, pasaba para el tercer año y me regulaban. ¿Y qué significa cuando un médico en Cuba está regulado? Que no puede sacar pasaporte, que no puede salir de Cuba ni nada. O sea, que estás preso en Cuba. Casualmente, para la fecha que tenía el examen ese de segundo año, me dio COVID. Casualmente eso me vino como anillo al dedo, aunque suene un poco contradictorio, ¿no? Porque me enfermé, y me enfermé de verdad, no fue mentira. Me dio COVID, por lo que tuve que certificarme. Estuve certificado 15 días y yo dije, ya, yo no puedo volver más a trabajar, yo lo que tengo que hacer es irme de Cuba. Me certifiqué 15 días más después, o sea que estuve certificado un mes. Después fui y pedí las vacaciones que tenía acumuladas. Después creo que pedí... No sé, otra cosa más que me daban ahí para ir alargando. Porque todo eso comenzó como en enero del 2022. Marzo pude sacar mi pasaporte. Y abril me fui. Y 30 de abril del 2022 yo salí de Cuba. Entonces yo sentía como que venir para Uruguay iba a ser mi cambio, ¿entiendes? Iba a ser el momento en que yo iba a poder elegir hacer otras cosas y no dedicarme a la medicina. Incluso en ese tiempo yo no traje ni mis títulos, ni mi plan de estudio, ni nada de eso, ni me preocupé como pues por legalizarlo en Cuba. Quizás uno cuando está en Cuba piensa como que puede lograr cualquier cosa que se proponga así fácil, y cuando llega a otro país, y como fue en mi caso Uruguay, se da cuenta de que las cosas no son tan fáciles, que tienes que esforzarte muchísimo, que puedes incluso pasarte años y años y no lograr tus metas. Y bueno, ahí me di cuenta, y también por embullo de personas, que el camino más fácil de avanzar mucho más era trabajando de médico. Me puse para la cosa y dije, bueno, voy a traer mi título. Ahí empezó a legalizar títulos en Cuba, todos los papeles que tenía que legalizar, traerlos para acá. Obviamente todo eso fue dinero invertido. Y luego que los traigo para acá, se paran las reválidas en Uruguay. Imagínense que yo llegué a Uruguay 3 de mayo del 2022. La última reválida que se hizo acá creo que fue en junio de 2022. Y obviamente todavía yo no tenía mis papeles acá. Yo vine a tener mis papeles en Uruguay. Enero del 2023 fue que yo tuve mis papeles acá. Entonces en todo ese tiempo no se estaba haciendo reválida. Porque, ¿qué pasa? Antes la reválida estaba a cargo de la Universidad de la República, de la UDELAR. Y eso cambió para el MEC. El Ministerio de Educación y Cultura fue el que se encargó de ser los responsables de las reválidas de médicos en Uruguay. Entonces, en ese tránsito, en esa transición, se demoraron un año entero que no hubo reválida. Y bueno, yo esperé, igual, si había esperado y no era algo que a mí como que me causaba tanta ilusión hacerlo, también no me desesperé ni nada de eso. Yo agradecido de poder revalidar, ¿no?
hasta que finalmente en 2023 dijeron como que ya se podía volver a revalidar, incluso dieron la opción de que se podía hacer por universidades privadas. O sea que había personas que si querían pagar $1000 y pico, creo que costaba hacer la reválida por universidades privadas, por otras que hay, lo podían hacer. Yo obviamente no tenía ese dinero, no podía darme ese lujo. Entonces lo hice por la Universidad de la República, que si bien tuviste que pagar algo al final, los exámenes y todo lo demás lo podías hacer de manera gratuita. Se hacen 2 exámenes para poder revalidar acá, que es medicina legal y medicina preventiva. Es bastante contenido, pero uno que está adaptado a estudiarse libros y libros de medicina no es tanto tampoco. Y independientemente de que son más cosas más específicas de Uruguay, que quizás eso es lo que cuesta un poquito más porque tú vienes con el chip de Cuba, entonces tienes que cambiar algunas cosas que es más específica de Uruguay. Pero bien, yo hice mi reválida satisfactoriamente. Creo que fue el 28 de julio del 2023. Pero no es que ya inmediatamente ya quedas habilitado y empiezas a trabajar. No, ahí empieza todo un proceso. Lo primero es esperar. Recibir la habilitación, todo eso. Tienes que ir al MEC. Tienes que hacer muchísimas cosas como después caja profesional, colegio médico. En fin, son muchísimas cosas que ahora mismo con exactitud no las recuerdo todas. Tengo aquí varios papeles que se los quiero mostrar. Entre una cosa y otra, ya yo estaba habilitado octubre, noviembre de 2023. Ya estaba pagando caja profesional, porque si tú te declaras en ejercicio en la caja profesional, tienes que comenzar a pagar. En ese entonces eran 3000 y pico de pesos. Obviamente yo estaba pagando eso todos los meses sin trabajar. El colegio médico, que lo sigo pagando actualmente, que son 480 pesos, 490 creo, mensualmente, no recuerdo ahora. Les voy a dar aquí los mensajitos, todos los meses me llega y yo lo sigo pagando. Yo me puedo desafiliar del colegio médico, pero bueno, lo estoy haciendo porque nunca se sabe. Que igual quiero decir algo, ni el colegio médico ni la caja profesional a mí me ha beneficiado en nada, al contrario, lo que me ha dado ha sido pérdida económica, es la realidad, porque ahí les tengo que contar algo más que me pasó con la caja profesional cuando yo la cerré. Me tuve que crear una empresa unipersonal, porque los médicos acá, cuando no eres dependiente, funcionas como una empresa. Y bueno, eso es algo también que lo hice a través de un contador, y es un pago mensual que se lleva el contador también por llevarte todas las cuentas, todas las cosas y decirte lo que tienes que pagar. Ahí fue otro gasto más sin estar trabajando de médico, todo esto. Yo empecé a enviar currículo a todas partes, todas partes, e incluso al interior, que siempre me dicen, no, en el interior sí hay trabajo. En fin, diciembre, por intermediación de una persona que nos entregó currículo a mí y a un amigo mío, empiezo a trabajar en una emergencia móvil. Me llaman de una emergencia móvil para la entrevista, no sé qué. Quedamos yo, el amigo mío también, las capacitaciones, todo eso. Y nos hicieron contratos, o sea, la cosa pintaba bien. Que aquí en el lugar fue donde yo conocí a Alberto, donde me hice amigo de Alberto, que es lo que le mencionaba en el podcast, que aquí aprovecho, si no vieron ese podcast, vayan a verlo, que hablamos de muchísimas cosas también. Y bueno, en ese momento yo me sentía motivado, la verdad. Yo dije, wow, ahora sí mi vida va a cambiar, y no me sentía mal. Sí me da un poco de miedo trabajar en ambulancia y eso, porque algo que nunca había hecho. Ya llevaba bastante tiempo desvinculado de la medicina, muchas cosas oxidadas, había que estudiar de nuevo, prepararse todos los días, actualizarse, porque aquí hay muchas cosas más actualizadas que en Cuba, más recursos, muchas cosas que yo en mi vida había visto. Y sí me sentí un poco como presionado, ¿no? En diciembre se me da la oportunidad de tener mi primera guardia allí, en esa ambulancia, en Parque del Plata, que conocí Parque del Plata, me encantó esa zona por allá, por cierto. Y fueron 24 horas, y las ambulancias aquí funcionan: médico, enfermera y chofer de ambulancia. Ahí el médico eres tú. Yo sentía, Dios mío, aquí todo va a caer sobre mí. Por suerte tuve un equipo maravilloso ese día. No fue un día tan brusco tampoco, independientemente de que era 31 de diciembre. No tuve tantos llamados, fueron como 2 o 3 llamados nada más. Y cosas leves, no fue ni accidentes graves, no fueron cosas graves, la verdad. Bueno, sí, un traslado que tuve que hacer y eso, pero tampoco fue nada del otro mundo. No era algo como que yo no me supiera desenvolver. Pero independientemente de que todo no fue tan brusco, llegó un momento en que me empecé a sentir súper tenso. Porque era como que todo el tiempo esperando lo peor. Era todo el tiempo esperando que llegara algo, y tenía como que ese sentimiento de que me llegara algo de que yo no supiera manejarlo. No sé por qué. Sentía ese sentimiento, me sentía esa inseguridad. Quizás por la inexperiencia, por la desvinculación de tanto tiempo. En fin, recuerden que yo estaba haciendo psiquiatría. La psiquiatría no tiene nada que ver con urgencia, ni emergencia, ni nada de eso. Se desvincula. Es que la psiquiatría se desvincula bastante de la medicina tradicional. A raíz de esa guardia, a mí me generó una ansiedad tremenda, que yo tenía
pesadillas con eso. A la par de esto, de este trabajo de emergencia móvil que me apareció, yo estaba trabajando de acompañante, lo que en ese momento no era fijo, era jornalero. O sea que quizás yo no tenía trabajo todos los días y me convenía entonces quizás para ir a lo de la emergencia móvil. Y también tenía otro trabajo en ese entonces, era en una clínica de medicina estética. Eso me gustaba, pero también las cosas ahí no eran como uno pensaba, el pago, la inestabilidad. Y dije, bueno, como comencé ya en la emergencia móvil, tengo que soltar uno porque eran 3 trabajos y no me daban los tiempos, era yo un zombie. Un día me quedé dormido en el trabajo. Dejé lo de la clínica de medicina estética porque era lo que más inestable yo veía. Y bueno, resultó ser que al final lo más inestable fue la emergencia móvil, que no soltaban más guardia. Vinieron como que a soltar guardias de nuevo. Ya les digo, la guardia esa fue el 31 de diciembre. Como hasta marzo o abril era que estaban soltando guardias. Y ya yo estaba como que decepcionado. Yo sí me decepcioné un poco, me frustré. Obviamente esto unido a que era algo que no me apasionaba y que me generaba muchísima tensión, estrés, ansiedad. Yo dije, yo tengo que hacer cosas que a mí me gusten de verdad. Después de tanto meditarlo, de tanto hablarlo, conversarlo, pedir consejos a amigos, conocidos. Sí, porque no quería tomar esa decisión tan a la ligera, me costó muchísimo tiempo. Yo dije, esto quizás no es para mí o quizás no es el momento. Yo voy a cerrar mi caja de profesional, que es un dinero que estoy botando. Ya les digo, 3.000 y pico de pesos todos los meses. Actualmente, si estuviera pagándola, serían 6.000 y pico de pesos mensual, porque el segundo año te sube y así va subiendo todos los años. Tomé la decisión de cerrar mi caja profesional, que aquí me pasó algo y cuando la cerré no me explicaron que por yo cerrarla antes del año me daban como una multa, algo así, una penalidad por cerrarla. Escuchen esto, por cerrar mi caja profesional, la que yo estaba pagando sin trabajar de médico, para colmo una penalidad también. Ese mes yo tuve que pagar los 3.000 y pico de pesos que me tocaban, más 9.000 y pico de pesos más, ya les digo, por cerrarla. No me arrepiento de haber tomado esa decisión, no me arrepiento de haber cerrado mi caja. Sí cerré la empresa unipersonal también. Yo sé que muchas personas me cuestionan mi decisión, que yo digo, ¿por qué? No sé, la verdad es que no sé. Yo cuando conté que era médico, no lo conté para pedirle trabajo a nadie. Yo nunca salí aquí diciendo, ay, por favor, consíganme trabajo de médico, que estoy desesperado. Jamás, no hay un video que haya salido diciendo eso. Lo conté desde un primer momento porque soy médico. Lo conté como mismo conté mi edad, como mismo conté que soy de Florida, Camagüey. Lo conté como mismo he dicho, no sé, que mi signo zodiaco es Virgo. Soy médico, sí, porque también forma parte de mi vida y no tengo por qué ocultarlo. Que aquí aclaro, hay muchísimas personas que sí me entienden, me respetan mi decisión y hay otras personas que también me apoyan muchísimo y quieren verme bien y me envían, como les decía, cursos, me envían ofertas, llamados laborales, etcétera, porque saben que si yo empiezo a trabajar de médico voy a mejorar mi vida muchísimo más. Y eso lo agradezco porque son personas que lo hacen de corazón, que no ganan nada con esto, pero lo hacen de corazón. Y sí, no lo voy a negar que a veces me puedo cuestionar que yo digo, wow, si yo estuviera trabajando de médico, a lo mejor consigo y puedo tener una mejor vida, puedo incluso ayudar más a mi familia. Pero señores, hay cosas que son más importantes. Hay cosas que tú tienes que darle más prioridad y es como tú te sientes también, lo que tú sientes dentro de ti, lo que te hace sentir bien. Y a mí no me hacía sentir bien trabajar en una ambulancia. Ojo, yo siempre he dicho, yo no estoy cerrado totalmente a la medicina. Yo no voy a dejar de ser médico. Yo voy a seguir siendo un médico toda mi vida. Si el día de mañana yo quiero volver a buscar trabajo, volver a incursionar en la medicina, yo nada, empiezo a buscar, me habilito mi caja profesional y ya más nada, que es lo único que tengo que habilitar porque todo lo demás está en orden. Muchas personas me dicen, Andy, ¿por qué no hacer la especialidad? A ver, ¿qué pasa? Yo soy residente legal. Si yo quiero hacer la especialidad en Uruguay en estos momentos, tengo que pagar la especialidad independientemente, como me han dicho unas personas, que lo haga de forma pública, de manera pública, que es gratuita. Para los extranjeros, siendo residentes, no es gratuita, hay que pagarla igual. Por año son como 6.000 y pico de dólares o más, 7.000, no sé, dólares, con los que yo ahora mismo no cuento ni puedo hacer ese gasto. Entonces, capaz que cuando yo sea ciudadano, que me faltan todavía, en 2027 debo ser ciudadano ya, capaz ahí en ese momento yo analizo y veo si puedo hacer la especialidad, hacer los exámenes que tengo que hacer para agarrar la especialidad, si me da la opción, si tengo la posibilidad. Bueno, ahí capaz pensaré. Independientemente de que yo no estoy buscando trabajo, no significa de que si yo empiezo a buscar trabajo ahora mismo, mañana voy a encontrar. No, no es así. Está difícil. Yo tomé mi decisión, que es una decisión mía personal, de no buscar trabajo de médico en estos momentos, en esta etapa de mi vida. Pero no entiendo estas personas que vienen a cuestionar la veracidad de lo que estoy diciendo si yo no gano nada con eso.
es que si yo no fuera médico nunca lo hubiera dicho, porque ya les digo, no gano nada. Si yo hubiera ganado algo, bueno, ustedes dicen, bueno, capaz que sí, porque ganó de esto. Pero yo no gano nada, no gano absolutamente nada con mentirles a ustedes. Entonces, si yo comparto esta parte de mi vida, que o sea, lo estoy dejando entrar a mi vida en esta parte, es porque es verdad. Pero hay gente así frustrada que viene y comenta estas cosas que, por ejemplo, este que me comentó eso que dice es Álvaro Cerda. Dice, ya hiciste la reválida de médico, ¿por qué no ejerces? Siempre dando sin razones. ¿Dónde están las sin razones? Te estoy dando mis razones, que tú las creas o no es tu problema, hermano. Dando vueltas sin dar una respuesta clara. ¿Te gusta más cuidando gente que dedicarte a la medicina? Mira, no es que me guste más cuidar pacientes. El trabajo de acompañante no es un trabajo tampoco que a mí me apasiona ni que me siento al 100% a gusto. Pero lo que pasa es que yo también estoy trabajando en otros proyectos. Tengo muchísimas cosas, muchísimos planes. Recuerden que uno comparte una pequeña parte de su vida, pero no lo comparte todo. Y yo soy una persona que a mí no me gusta estar hablando las cosas sin que se den. Yo siempre he tenido esa mentalidad de que las cosas para que se den hay que hacerlo callado. Entonces cuando yo tenga resultados en otras cosas, cuando yo pueda darles a ustedes otra información, yo lo voy a hacer. Porque para eso son mi comunidad, la comunidad que hemos creado acá. Pero primero no tengo obligación de dar tantos detalles a nadie. Si lo hago es porque yo quiero, porque yo decido. Todo muy raro. Más honestidad no te haría daño. En fin, no aclares que oscureces. Bueno, tómatelo como tú quieras, ¿sabes? Y aquí tenemos ahora el comentario de María Noel Rodríguez. Dice esta señora María: traducción, no tienes título habilitado de médico al día de hoy. O sea, ella está afirmando de que yo no tengo título de médico. No sé por qué puso los signos de interrogación, porque realmente lo que está afirmando como que yo no tengo título de médico. Esta señora, la tal María Noel Rodríguez, me ha dejado otro tipo de comentarios como no los queremos, con caritas de vómito, sí, porque ya le da asco los cubanos. Dice que todos somos unos mediocres, realmente somos una desgracia. En fin, no sé por acá qué decía, que sean bien recibidos, no tienen nada en común con nosotros y oírlos hablar, no sé. Muchísimas cosas, siempre me ha dejado en varios videos. Así que si ella está viendo este video, espero que deje su comentario de frustración nuevamente, porque eso es lo único que deja y a mí me favorecen todos sus comentarios. Este es mi título de médico de Cuba. Como pueden ver, con mi nombre y mis apellidos, el cuño firmado por todo el mundo. Y estas hojas que tiene acá pegadas es de la Embajada de Uruguay en La Habana, para que este título tenga validez en Uruguay. Este es el plan de estudio de los 6 años, de medicina que yo hice en Cuba. El plan de notas mío de los 6 años, que como pueden ver, todas mis notas son entre 4 y 5 puntos. Y apostillado, como les decía, o sea, legalizado en Cuba y apostillado por la Embajada de Uruguay en La Habana. Ahí no hay nada que no puedan ver, así que cuando ya yo hice la reválida y quedé habilitado, como pueden ver, esto me lo dieron acá. Bueno, aquí nada más lo que voy a tapar, mi número de cédula que está ahí. Y lo demás si lo pueden ver. A pedido de parte interesada se expide la presente a los efectos de ser presentada ante autoridades del Ministerio de Educación y Cultura en Montevideo el 10 de agosto del 2023. Ya esto era cuando yo había hecho la reválida, pero bueno, ahí todavía no estaba habilitado. Ya la habilitación está en otras partes por acá. Estas fueron cosas que yo tuve que hacer antes. Déjame tapar esta parte. Yo tuve que hacer estas cosas antes de comenzar la reválida. Aquí tengo lo de la caja profesional, que tampoco les puedo mostrar porque tengo número de documentos y cosas, pero bueno, esto es lo de la caja de profesionales, que fue cuando yo la abrí, tuve que comenzar a pagar todo lo que les decía. Nada, gente, creo que he sido bastante claro con todo. No sé si se me olvidó decir algo porque es que son tantas cosas que uno puede hablar. Yo no me preparé un guión ni nada. Yo vine aquí a hablar con mi historia real. ¿Qué pasa? Que tengo que recurrir a la memoria y capaz que se me fue algún que otro detallito. Pero creo que fui bastante explícito en todo y el resumen es ese, que por decisión personal no quiero ejercer en estos momentos. No quiere decir que yo voy a dejar de ser médico porque lo voy a hacer toda mi vida. Si llegaron a este punto del video, déjenme un corazón verde. No sé, me estoy casando con los corazones verdes, pero aquí déjenme un corazoncito verde para saber que llegaron hasta el final del video. Y gente, nos vemos en un próximo video, capaz que con otra story time de esta, porque nada, sé que el chisme le gusta a todo el mundo. Nos vemos en otro video. Chao, chao.